¿Estamos? Ya, ok. Buenas noches, hermanos. Se perdieron cuando mi esposo oró por mí porque nos estábamos un poco en Facebook, que es otro show. Siempre hay tallas técnicas, pero bueno, estamos aquí. Buenas noches otra vez a Facebook. Buenas noches por primera vez. Buenas noches a YouTube. Ya por segunda, tercera vez, ¿verdad? Ok, entonces estamos en Génesis 8. Voy a dar un repaso rápido. Y básicamente habíamos repasado Génesis 8 algunas cosas rápidas. Sabemos que el lugar donde está la barca está sobre los montes de Arad. No es ningún secreto dónde está, porque ahí es donde está la barca, nos lo dice Génesis 8:4. Y la localidad de la barca está, como vemos, en Turquía. Está en el país de Turquía, que está aquí. Acá está Rusia, ¿ok? Las montañas de Arad están aquí exactamente, en el puro borde, ¿ok? ¿Dónde está? Ahí está, ahí básicamente están los montes y ahí es donde se encuentra la barca. Y luego acá está Israel. Entonces todo está cerquita, ¿ok? Ahí esa es la posición que nos dice la Biblia que se quedó la barca de Noé. Génesis 8:14 nos dice que Noé y su familia y todos los animales pasaron 1 año, 2 meses y 17 días en el arca. Esto nos lo dice Génesis 8:14 y dice, y en el mes segundo a los 27 días del mes se secó la tierra. Versos antes nos había dicho que Noé había cumplido 601 años y ahora nos dice que en el mes segundo, o sea, después de que él cumplió 1 año, 27 días del mes se secó la barca. Entonces, hablando de encierros, ¿no? Hablando de encierros, de cuarentenas, de tiempo dentro de casa, o sea, dentro de un lugar encerrados. Bueno, Noé y su familia pasaron lo que nosotros estamos pasando ahorita. Ellos estuvieron encerrados 1 año, 2 meses y 17 días en la barca. En este tiempo también notamos que no hubo reproducción en los hijos de Noé ni en cualquiera de los animales que subió a la arca. Nadie tuvo reproducción. Entraron 2, salieron 2. ¿Ok? Habíamos propuesto la pregunta o yo había propuesto la pregunta acerca de que ¿por qué hay tanto número en la Biblia, verdad? Y yo mandé a preguntar porque no encontraba yo una respuesta a eso y me llamaba mucho la atención. Entonces me respondió mi pastor de ahorita, de Iglesia Church 242, Craig Hamilton, me dice, esta es su opinión, dígame usted qué piensa. Creo que la forma en que Dios creó el universo matemáticamente, creó el universo matemáticamente, ya que en las matemáticas es 2 más 2 igual a 4, y nada humano puede cambiar eso. Siempre van a ser 4, pase lo que pase. El universo y la creencia el universo y la ciencia usan las matemáticas para demostrar teorías e ideas sobre cómo Dios creó el universo. La cultura judía llama esto gematría. Gematría es la interpretación espiritual de los números para comprender textos sagrados. Entonces, la gematría le da un significado a cada número mencionado en la Biblia, ¿ok? Y continúa diciendo, los números es la forma en la naturaleza que Dios ha diseñado para tener orden. Entonces, cuando vemos que los números se repiten en la naturaleza o en el mundo, nos quedamos estupefactos porque es la forma que Dios hace que las cosas funcionen en orden y no tener caos. Esa es la opinión de Craig Hamilton, que es mi pastor actual. Entonces, viendo la gematría, como nos había dicho el hermano Alfonso, el número 4 significa transición, transformación, purificación. El número 40. Esos son los 40 días de diluvio que hubo. ¿Ok? Después vimos en el capítulo 8 repetir mucho el número 7. El número 7 se llama creación, buena fortuna y bendición. Entonces, basado en eso, es que me satisface esta respuesta a mi pregunta de por qué
por qué Dios pone tantos números en la Biblia y no es más bien que Dios creó las matemáticas y con eso creó el universo y entonces ahora le llevamos matemáticas básicamente. Entonces la Biblia refiere a eso que el Señor creó para dar orden y no tener caos, ¿ok? Entonces, ¿qué más aprendimos de Génesis? ¿Qué más vimos en Génesis? Es ¿qué podemos aprender de Noé? Uno, a ser paciente, de Noé y de toda su familia, porque estuvieron 1 año, 2 meses y 17 días en la arca. A discernir los tiempos. Se acuerda que mandaba cuervos y mandaba palomas alrededor para ver si ya se había secado, cómo iba el baje de las aguas. Número 3, a obedecer la voz de Dios. Recuerde que Noé salió y ya cuando por fin estaba seco, vio que estaba seco, mas no salió hasta escuchar de Dios y que le dijera, ve, sal. ¿Ok? Entonces, eso también aprendemos de Noé. Lo que también aprendemos de Noé es a guardar nuestro corazón. Dios dice que nuestro corazón va a ser, es malo desde nuestra juventud, entonces hay que guardarlo, hay que siempre rendírselo a Él, hay que buscar de Él para que siga bendiciéndonos, para que siga poniendo en nuestro corazón sus cosas buenas y enderezar esa naturaleza mala hacia su corazón y lo que Él piensa que debemos hacer o debemos de estar. ¿Ok? Dice que el sonido no está bien, dice Jorge, el hermano George. Ok, entonces, número 5 creo que es lo más importante, es bendecir a Dios. Básicamente, ¿qué fue lo que hizo Noé? En cuanto bajó, no construyó una casa, no se puso a ver dónde iba a vivir, no se puso a ver nada de eso. Lo primero que hizo fue hacerle sacrificio y holocausto al Señor. O sea, presentarle sacrificios. Y como habíamos hablado, no nomás hizo uno, hizo todos. Todos los sacrificios habidos y por haber fue lo que hizo Noé. Y entonces quiero repasar Romanos 12:1. Y si abre su Biblia, por favor, lo invito a abrir su Biblia. Esta noche tengo mi Biblia Nueva Versión Internacional, que es de mi esposo. Él muy graciosamente me la presta. Y esta es una Biblia de estudio también y tiene cosas adicionales en los lados y abajo para darnos mejor a entender la palabra. ¿Okay? Entonces, Romanos 12:1. Romanos 12:1 dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces, Noé nos enseña a bendecir a Dios. Y hoy en día, porque Cristo vino, ya no matamos animales y se los presentamos a Dios. Ahora, como Romanos 12:1 dice, nosotros nos presentamos como sacrificio vivo para agradar a Dios. ¿Qué significa eso? Rendimos nuestra vida, nuestra carne, nuestros deseos a Dios y eso es agradable para Él, ¿ok? Si usted quiere leer más de sacrificios vivos, Romanos capítulo 12 al 16 lo habla y lo especifica más y si usted quiere saber más, por favor, lo invito a que lo lea, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué pasó después de que Noé bendijo a Dios? Que es, creo, lo más importante que pasó en Génesis 8. Básicamente lo que hizo fue agradó al Señor y pudo mover el corazón del Señor hacia Él mismo, hacia Dios mismo. Y se prometió Dios a sí mismo no volver a destruirnos, no volver a causar un diluvio para arrasar con la raza humana y con toda su creación, básicamente. Eso fue lo que Noé causó acerca de eso y eso fue lo más importante que pasó en Génesis 8. ¿Ok? ¿Tiene preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna observación? ¿Algo que comentar?
Estoy tratando de estarlo checando de vez en cuando para tener esa plática, porque como le he dicho, esto no es yo diciéndoles o lo que yo pienso, lo que he encontrado, sino también ustedes pueden interactuar y hacer preguntas o decirnos de lo que ustedes piensan o asimilan, ¿ok? Estamos aquí para tener una discusión, no nada más para oírme hablar a mí, ¿ok? Ok, entonces comenzamos con Génesis 9. Y una vez más, el texto que tengo es de la Reina Valera. Para leer los versículos tengo Nueva Versión Internacional. Y yo soy una fan de usar diferentes versiones de la Biblia porque una vez más le digo, yo soy bilingüe y se han visto que algunas veces se me cuatrapea el inglés con el español y el español con el inglés. Bueno, a mí me expande mis ideas, me expande el entendimiento cuando leo de diferentes versiones. ¿Okay? Entonces, yo soy un fan de leer diferentes versiones y yo lo recomiendo. Si ustedes lee la Biblia, si leemos la Biblia y no la entendemos, pues de nada sirve, mis hermanos. Entonces, yo lo invito a que se aventure a leer otros textos. Ahora, ya que usted lea bastante bien su Biblia y entienda bien y quiere ir más profundo, le recomiendo que entonces que empiece a ver los significados en griego, que es básicamente más el Nuevo Testamento, y en hebreo, que es básicamente el Viejo Testamento, y créame que lo va a expandir aún más. Pero bueno, eso es en cada nivel que cada uno de nosotros estamos, ¿verdad? Bueno, comenzamos con Génesis 9. Génesis 9. El título, este capítulo tiene un título que dice Dios confirma su pacto. Eso es básicamente el tema de Génesis 9. Todo el tema que vamos a ver en Génesis 9 es cómo Dios confirma su pacto. ¿Con quién? Con todos nosotros. Entonces dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificar y multiplicaos y llenar la tierra. ¿Dónde más hemos leído eso, hermanos? ¿Dónde más hemos leído eso? Eso lo hemos oído por todos los capítulos. Mínimo una vez lo repite el Señor. En Génesis 1:22, lo invito a que abra su Biblia en Génesis 1:22. Y dice, y los bendijo con estas, y Dios consideró que esto era bueno, y los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense, llenen las aguas de los mares, que las aves se multipliquen sobre la tierra. Y en este momento le está hablando de la creación, a los animales. Génesis 1:28 continúa diciendo lo mismo y dice, y los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométenla. Versículo 28 es un versículo después de cuando él creó al humano. Si leemos versículo 27, dice, y Dios creó el ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Versículo 28, y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométenla. Lo vemos en Génesis 1, lo hemos visto en Génesis 2, 3, 6, que mínimo lo repite una vez el Señor. Y aquí una vez más lo oímos decir lo mismo. Después de destruir todo, vuelve, se rectifica a sí mismo, los bendice y le dice, fructifíquense, multiplíquense. ¿Ok? Ahora, Génesis 9, vamos a ver cambios después del diluvio. Vamos a ver algunos cambios que el Señor hace de cuando empezamos en Génesis 1 a Génesis 8 y ahora a Génesis 9. Ahora Él va a introducir nuevos cambios, algo de cambios para hacer la pauta y la marca de que esto pasó después del diluvio. ¿Ok? Génesis 9:2. Si tienen preguntas, por favor, escríbanlas, comenten para que podamos responderlas o díganme su opinión, usted qué piensa. Génesis 9:2. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados.
Una vez más, ya habíamos oído esto antes, lo habíamos oído en Génesis 1:26 y dice, y Dios consideró que esto era bueno y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Una vez más, lo vuelvo a decir en Génesis 1:28 que acabamos de leer, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Nos vuelve a rectificar que tenemos dominio sobre todas las bestias y toda la creación que él tiene. ¿Okay? Entonces dice, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre los animales. ¿Usted ha visto a los animales que en realidad ellos tienen más miedo a nosotros que nosotros a ellos? Básicamente los animales esos grandes como los osos o cualquier otra cosa reaccionan fuera de miedo cuando nos les acercamos, no por agresión o porque nos quieran matar, es más fuera de miedo y en su naturaleza es como actúan en agresión, ¿ok? Y se supone que nuestra mente pensante es lo que nos separa de las bestias y los humanos, ¿ok? A veces no todo eso es tan cierto porque a veces esa maldad sigue tomando pie en nosotros y respondemos agresivamente o no tenemos control de nuestra ira, pero bueno, entonces comentario aparte, ¿no? Génesis 9:3. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Esta es la Reina Valera, ¿ok? Y como les he dicho, la Reina Valera en español es la versión que más se acerca a la traducción real del hebreo, ¿ok? Sin embargo, cuando lo leo, sí me pregunto, ¿cómo que para mantenimiento? Entonces, busqué en otras versiones y la Nueva Traducción Viviente dice, se los he dado como alimento, como les he dado los granos y las verduras. Nueva Versión Internacional dice, todo lo que se mueve y tiene vida, al igual que las verduras, se les servirá de alimento. ¿Qué significa eso? Nos está diciendo que vamos a comer. Ahora les voy a referir a Génesis 1:29, que también lo repasamos, si usted no estuvo, no, porque en ese entonces nos estábamos reuniendo en Corner Bakery, y a lo mejor algunos de ustedes no estaban ahí, pero en 1:29 podemos leer que dice, también les dijo, yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Génesis 1:29 básicamente nos hace vegetarianos, nos dice qué es lo que podemos comer, con las plantas nada más. Génesis 9:3 hace el cambio, vemos el primer cambio después del diluvio, que es que ahora podemos ser carnívoros. En este versículo dice que podemos comer de todo lo que se mueve y vive, o sea que le da permiso a Noé y a sus hijos a cazar. Entonces vemos cómo Dios remueve restricciones previas, como nos dio en el capítulo 1, verso 29, y ahora permite que se cacen los animales para consumirlos como alimento. Entonces, de aquí, de Génesis 9:3 en adelante, ahora somos carnívoros. ¿Okay? Génesis 9:4. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Entonces, una vez más, me pregunté cómo carne con su vida, que es su sangre. Entonces, busqué Nueva Versión Internacional y dice, pero no deberán comer carne con sangre. La sangre es vida. Es la Nueva Versión Internacional. La Nueva Traducción Viviente dice, pero nunca deben de comer ninguna carne con su vida, es decir, que aún tenga sangre. Entonces, ¿qué quiere decir? Algo vivo. Pero entre buscar, encontré que esa ley es la más antigua, es el mandamiento más antiguo de no ingerir sangre. Y primero lo vamos a ver en Levítico 3:17. Vamos a llegar ahí,
pero por referencia, porque no sé si se ha dado cuenta, pero la Biblia está entrelazada unos libros con otros, y también de ese modo es probada que es verdad, porque diferentes personas escribieron diferentes libros de la Biblia, y que mencione unas cosas en Génesis con un autor distinto al autor de Levítico, confirma, y son años en diferencia, confirma que es cierto. Es una de las cosas que usa la ciencia para comprobar que la Biblia es inspirada por Dios. Entonces vamos a Levítico 3:17, que dice: este será un estatuto perpetuo para los descendientes de ustedes, donde quiera que habiten, no se comerán la grasa ni la sangre. ¿Ok? Entonces, vemos que en Génesis nos dice que nos introduce el primer más antiguo mandamiento, ¿ok? De no comer sangre. Ahora, empecé a preguntarme en mi cabecita, ¿por qué no? Creo que no, la Nueva Versión Internacional me lo dice más claramente, que dice porque la sangre es vida. Sin embargo, hablamos de la sangre de Cristo, ¿verdad? Entonces, acompáñenme a este viaje, porque algunos teólogos dicen que Dios puso un límite para enseñar respeto a la vida de algo que no, de alguien o algo que es sagrado. Entonces, algunos teólogos establecen o dicen que este versículo pone un límite, nos enseña un límite, nos enseña algo, y nos enseña a darle valor a la vida de los animales o de uno mismo. Ahora, la sangre es vista como símbolo de vida, y ahora les refiero a Levítico 17:11. Levítico 17:11 dice: porque la vida de toda criatura está en la sangre. Yo mismo se la he dado a ustedes sobre el altar para que hagan propiciación por ustedes mismos, ya que la propiciación se hace por medio de la sangre. Entonces, la sangre es un símbolo de vida, es algo sagrado, ¿ok? Después podemos revisarlo en Génesis 4:10. Que es la primera mención acerca de sangre, de la palabra sangre, o se refiere el Señor es la primera vez que el Señor se refiere a sangre. Y ya lo habíamos revisado, es cuando Caín mata a Abel. Versículo 4, Génesis 4, versículo 10, que dice: ¿qué has hecho?, exclamó el Señor. Desde la tierra la sangre de tu hermano reclama justicia. Esa es la primera vez que el Señor menciona la sangre, y básicamente es un símbolo de vida. En el Nuevo Testamento, estamos hablando del Viejo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿qué usted cree, qué sangre cree que menciona en el Nuevo Testamento? ¿Alguien puede decir? No, nadie. ¿Algún comentario? ¿Pregunta? Ok. Bueno, como es de esperarse, en el Nuevo Testamento, nuestro Rey y Salvador hace su entrada, y ese es Cristo. Entonces, en Efesios 2:3, ¿es 2 o 2:3? Efesios 2:13, pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Entonces, vemos el Nuevo Testamento, y luego tengo una más, Primera de Pedro 1:19. Primera de Pedro 1:19 dice:
sino con la preciosa sangre de Cristo como de un cordero sin mancha y sin defecto. Entonces, esas son las referencias de lo importante que es la sangre y por qué lo estipula que no hay que comer carne con sangre, porque estas referencias es importante respetar la sangre y respetar la vida. Otro motivo por el cual posiblemente se cambió es que la sangre era el único castigo, era lo único para la única manera de cómo perdonar un castigo al pecado o cómo reparar el pecado por medio de un castigo. Entonces, eso lo podemos ver en Segunda de Crónicas 29-24. Entonces, cuando se refiere de que otro motivo por el cual probablemente eso dice este verso es porque la sangre era usada como un sacrificio para ser perdonado por los pecados. Segunda de Crónicas 29-24. que dice, luego los mataron y rociaron la sangre sobre el altar como una ofrenda por el pecado de todo Israel. ¿Okay? Y luego lo volvemos a ver en Hebreos 9:22, ese es Viejo Testamento, ahora Nuevo Testamento, Hebreos 9:22. De hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Entonces, a lo mejor ese es otro motivo por el cual se empieza a mencionar aquí la sangre. Y otro motivo más vano, menos espiritual, no tiene pasaje bíblico, es básicamente a lo mejor por salud. Porque si comemos carne que está cruda, pues nos enfermamos. Es sabido que nos enfermamos, ¿no? Entonces, y una vez más, esa práctica es tan solo de los animales. Los animales matan y comen a la presa ahí mismo. Casi todavía están vivos y les están dando mordidas. Y como les digo, es lo que nos separa de los animales a nosotros. Entonces, de toda esta información es que la sangre es considerada algo sagrado. ¿Ok? Entonces, esto nos lo introduce en Génesis 9:4. Pero es todo lo que encontré acerca de esta mención. Si alguien más tiene algo que añadir o alguna otra pregunta, por favor, déjame saber. Aquí estamos para conversar, ¿ok? Génesis 9:5 dice, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre, ¿ok? Más claro, Nueva Traducción Viviente dice, yo exigiré la sangre de cualquiera que le quite la vida a otra persona. Si un animal mata a una persona, ese animal debe de morir. Y cualquiera que asesine a otro ser humano debe de morir. Entonces, una vez más, vemos ese cambio. Si usted recuerda, cuando Caín mató a Abel, Dios no lo mató. Entonces, a lo mejor es que está tratando de poner nuevos límites para lo que pasó con Caín no vuelva a pasar, porque sabemos que por el pecado de Caín fue que se desató toda la violencia y todo el mal que corrompió las siguientes generaciones después de Caín, ¿ok? Entonces, Génesis 9:6 dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Nos continúa diciendo lo mismo, ya nos lo dijo 2 veces, pero ahora nos dice por qué. Entonces, como les estaba diciendo, a diferencia de Caín en Génesis 4, del 15 al 16, ahora establece este nuevo límite al Señor. Y entonces creo que está tratando de que no vuelva a pasar lo mismo.
no vuelva a expandirse la corrupción, el enojo, que no vuelva a expandirse esa violencia que produjo las descendencias de Caín, ¿ok? Y a mí se me hace increíblemente bondadoso y gracioso y muestra a Dios una vez su carácter hacia con nosotros. Podemos pensar que Dios está enojado o es un Dios que se enoja y crea un diluvio y mata a todos. Pero una vez más aquí nos muestra su carácter cuando nos dice, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. ¿Okay? Esto nos lo menciona en Génesis 1, del 26 al 27, y ya lo repasamos bastante en los otros versos, pero básicamente eso dice, que nos hizo a imagen a semejanza, y entonces nos lo recuerda y nos dice por eso es que nadie puede matar a alguien más, porque es como matarme a mí mismo, estás pecando en contra de mí porque te he hecho a mi imagen y semejanza, ¿ok? Entonces, a mí se me hace increíble que aún que somos muchísimo más bajo que Dios, Él nos sigue dando el por qué. Como un buen papá nos explica, nos enseña, nos pone límites y ahora nos dice por qué. ¿Estamos de acuerdo que Dios no nos tiene que decir por qué? No nos tiene por qué contestar. Sin embargo, fuera de su gracia y misericordia de amor, nos contesta. Y nos pone en la Biblia, no nada más lo escribe en su palabra, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces yo creo que también nos pide tener esa misma gracia para entender que un límite muy fuerte es no matar a otra persona. ¿Ok? Génesis 9:7. Mas vosotros fructificar y multiplicaos, procrear abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y no lo vuelve a decir otra vez. Si alguien va contando, ya van como del capítulo 1 al 9, van como mínimo 8 veces que no lo dice. Vosotros fructificar y multiplicaos, procrear abundantemente en la tierra, multiplicaos en ella. Como ya lo había dicho antes, estamos hechos a imagen y semejanza. Entonces, ¿qué tratamos de hacer en esta tierra cuando nos multiplicamos? Multiplicar en la imagen y semejanza de Dios. ¿Qué tratamos de hacer cuando fructificamos? Dar ese amor, esa misericordia, esa gracia que el Señor nos da, el carácter de Dios. Es lo que Él tenía en mente cuando nos creó y cuando nos bendijo y nos dice, multiplíquense. Quiero ver más de mí mismo en esta tierra. Básicamente es lo que está diciendo. Génesis 9:8 dice, y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo, y les voy a leer del 8 al 10, dice, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. O sea, nosotros también. Nosotros somos descendientes de Noé y de sus hijos, ¿ok? Y luego dice, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio. No lo vuelve a repetir, no lo había dicho en Génesis 8:21, que fue lo que repasamos la semana pasada, y aquí él mismo se vuelve a repetir, no exterminaré ya más toda carne con aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Entonces, nos vuelve a repetir más de lo necesario, más de lo que honestamente merecemos, pero nos vuelve a decir que esto es un nuevo pacto, ¿ok? Y en realidad este es el primer pacto que vemos de 5 pactos total que hay en el Viejo Testamento. Este es el primero de 5 pactos que el Señor hizo con la humanidad a través del Viejo Testamento. Y como vamos a ir leyendo, vamos a ir contando esos pactos, pero recuerde que este es el primero de 5. ¿Ok?
Versículo 12. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Entonces, fíjese que dice, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, entre Dios y nosotros y toda su creación. ¿Ok? Ahora, nótese que aquí vamos a leer acerca de los pactos bíblicos, ¿ok? Hay en sí 5 elementos para que pueda haber un pacto entre Dios y nosotros, ¿ok? Entre Dios y su creación. Son 5 elementos. El pacto de sacrificio, que ya vimos que es extraer animales como sacrificio. El derramamiento de sangre que vimos que Noé hizo en Génesis 8:20, ¿recuerda? La cena, que es, otra vez lo vimos en Génesis 8:20. El establecimiento del pacto que acabamos de leer en Génesis 9:9. Y luego la señal del pacto, o sea, en este versículo, en este capítulo, es el arco iris, que en este caso es un nuevo fenómeno de la naturaleza. Va a introducir algo que no se había visto antes. ¿Okay? Esos son las 5 elementos que tienen que tener un pacto cuando Dios pacta con nosotros. ¿Okay? Y en esta ocasión Él introduce los arcoíris. Entonces, esa es la señal que nos da. Dice Génesis 9:13. Dice, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Entonces, el pacto es entre Dios mismo, número 1, lo vimos en Génesis 8. Después, entre Dios y nosotros, los vimos un versículo antes, y ahora dice Dios y la tierra. Entonces, Él continúa añadiendo ese pacto. ¿A quién más va a respetar? No nada más a sí mismo, su creación, pero también a la tierra que ha creado. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿No? No sé, ¿verdad? Ok. Génesis 9:14 dice, y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco entre las nubes. Aquí es donde el Señor empieza a profetizar que va a haber más de un arco iris. Y cada vez que llueva y vuelva a salir el sol, un arco iris se va a aparecer. Y ese es su símbolo que representa el pacto que ha hecho con nosotros. Y hasta el día de hoy ese pacto sigue en pie, sigue firme, porque hasta el día de hoy seguimos viendo ese fenómeno de la naturaleza que viene después de cada lluvia y el sol sale otra vez, ¿verdad? Entonces, Génesis 9:15 dice, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Entonces, por agua no vamos a volver a morir, básicamente es lo que dice. Y me gusta esta primera parte que dice, y me acordaré del pacto mío. Entonces, en realidad, ese símbolo lo puso no nada más para nuestra contemplación, pero para acordarse de ese pacto. No creo que Dios necesite acordarse de nada, pero es increíble cómo Él tiene tanto cuidado de nosotros que dice, pero lo voy a poner ahí para recordarlo, para seguir pensando, para seguir recordando de tenerles misericordia y gracia, no importa qué tan mal se porten. Esa es mi opinión. ¿Usted qué piensa? Déjeme saber. ¿Usted qué piensa? Pero esa es mi opinión. Y no puedo más que continuar viendo la gracia y la misericordia, todo el amor exagerado que nos tiene Dios, de verdad. Para ponerse Él, es como usted se pone, usted sabe cómo usted tiene cosas que hacer y se pone postes o se pone mensajitos alrededor de la casa. Así son los arcoíris para Dios. Él se pone, no porque se le olvide, Él se pone esos arcoíris para recordarse, oh sí, ya no los voy, les tengo que extender gracias de misericordia, aunque no, yo creo que nunca se le acaba, pero es increíble ese amor extravagante que nos tiene. Génesis 9:16.
Estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios, todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Se vuelve a repetir a sí mismo. De verdad nos quiere convencer de que este pacto es en serio. Génesis 9:17, dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. ¿Usted cree que necesitamos 3 versículos consecutivos que nos digan lo mismo? No, Él lo necesita. Creo que es bien importante y lo recalca y lo recarga porque realmente nos quiere convencer que hay un pacto entre Él y yo. Ahora, un pacto no nomás es un camino. Es también recíproco, debe de ser recíproco. Es un pacto, entre 2 personas. Cuando usted se casa, hay un pacto y hay un pacto entre 3. Están las 2 personas que se están uniendo y ellos están pactando con Dios, que se están uniendo y que nada va a separar entre esta persona y su pareja. Eso es un pacto. Tiene que haber más de una persona pactando. En este caso es Dios. Está pactando con su creación, nosotros, la tierra, los humanos, todo eso incluye aquí. Entonces, ahora, después de establecer su pacto y hacerlo y ponerlo como su bandera en nuestros corazones, ahora empieza a hablarnos de los hijos de Noé. Y antes de pasar a eso, quiero recordarles o decirles, si no lo saben, recordarles si usted ya lo sabe, es que el escritor de Génesis es Moisés. ¿Okay? Moisés escribió Génesis. Ahora, Moisés, por inspiración de Dios, fue que supo cómo fue la creación y lo empezó a escribir porque Dios se lo inspiró, se lo dio a decir, se lo dio a escribir. ¿Okay? Entonces, pero Moisés, como sabemos, pues ya había sacado al pueblo de Egipto. Entonces ya sabía que la historia de digamos que cuando están caminando en el desierto y aún no entran en la tierra prometida, para atrás. Entonces él sabe esa historia para atrás. Sobre todo los judíos, los israelitas judíos son muy buenos en mantener su historia, mantener sus costumbres, mantener récord de todo. Eso acabamos de ver, que ellos siguen la gematría, ¿era? Gematría. Ellos siguen la gematría, que es significado de los números, como ya habíamos repasado. Entonces, ellos son muy exactos, muy precisos todo el tiempo. Entonces, hay razones de todo en la cultura judía, ¿ok? Y Moisés vivía en esa cultura, sabía de esa cultura, estuvo en esa cultura. Y entonces él sabía la historia para atrás. Entonces, de aquí en adelante, cuando leemos Génesis 9, vamos a ver que dicen, bueno, ¿cómo es que dicen algo a futuro pero está apenas pasando? Es por eso, porque el escritor es Moisés y él ya sabe lo que pasó, ahora nada más lo está relatando y lo está escribiendo, ¿ok? Entonces tengan eso en mente de lo que leamos de aquí para adelante en este capítulo Génesis 9, ¿ok? Entonces dice, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Cam es el padre de Canaán. Recuerda que le dije, o sea, ¿cómo saben eso? No han nacido. Porque, pues estamos hablando, se acaban de bajar de la barca, no han tenido más hijos. Entonces, ¿por qué menciona Cam es es el padre de Canaán? Usted va a ver ahorita, mantengan eso en su mente acá arriba. Versículo 19, estos 3 hijos son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. Génesis 9, 20-21 dice, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. No una villa, una viña. ¿Qué crecen en la viña? Pues vino, pues uvas. ¿Y qué hacen con las uvas? Pues vino. Entonces, se introduce el vino en este mundo, en la vida de Noé, en la vida de sus hijos. Se dice que Noé fue el que labró y plantó y creció una viña.
Versículo 21, y bebió del vino y se embriagó. Bebió del vino y se embriagó. ¿Qué dice la palabra acerca de embriagarse? Empiecen a pensar en eso que dice la palabra en el Nuevo Testamento acerca de embriagarse y por qué. Pero dice, y estaba descubierto en medio de su tienda. ¿Usted se acuerda cómo le dije? No sé si vio las oraciones en la semana o los comerciales, pero esto parece novela. Sabe que sí hicieron una novela del Antiguo Testamento, de la historia de José, y así la han tomado. Bueno, pues es que la trama está muy buena, la verdad. Sigamos leyendo Génesis 22. Dice, y Cam, padre de Canaán, otra vez lo repite, porque dice, si no ha tenido hijos, no se ha mencionado que tiene hijos, pero padre de Canaán una vez es Moisés, distinguiendo, él sabiendo ya lo que pasó, distinguiendo, y dice, Cam, un hijo de Noé, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Voy a leer el versículo siguiente y después me voy a regresar, ¿ok? Tengan eso en mente. Génesis 23 dice, entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Versículo 24 al 25. Y despertó Noé de su embriaguez y supo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Y se pone a pensar uno, ¿qué le hizo? ¿Por qué lo maldijo? Bueno, estas son las partes en que la Biblia es sutil a como nosotros leemos ahorita. Es sutil porque no entendemos, no estamos acostumbrados a su costumbre, a su cultura, ¿ok? Ahora, hay dos teorías. Hay dos motivos por las que encontré. Usted puede escoger el que usted crea más conveniente. Yo me voy por uno, por la historia que pasa después, pero le voy a presentar las dos versiones que yo encontré, los dos motivos, las dos explicaciones de por qué se enojó tanto Noé, ¿ok? El primero es básicamente que las acciones de Cam son de alguna manera de deshonrar a su padre o burlarse de él. Entonces, en la cultura judía, con los israelitas, eso es un súper no, un big no. Bueno, pues nos vamos ahí donde estaba Moisés y sacó las tabletas, ¿no? Uno es honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Bueno, es un big no, entonces se dice que probablemente por eso Cam fue maldecido por Noé, porque se burló de él, porque le hizo burla y todavía invitó a sus hermanos a burlarse de él, pero sus hermanos no lo hicieron, ¿okay? Esa es una teoría, ¿ok? La otra que me hace más sentido y tiene versículos que establecen esa teoría es la que es un poco más seria, es un poco más fuerte, y por eso es que esto lo pongo que no pueden ver los hijos, porque pues hay temas en la Biblia pues serios, ¿no? Serios, de adultos, como tú dices. Entonces, vayamos a Levítico 20:17. Dice, si alguien tiene relaciones sexuales con una hermana suya, comete un acto vergonzoso y los dos serán ejecutados en público. Ha deshonrado a su hermana y sufrirá la consecuencia de su pecado. Nueva versión internacional. Ahora, si usted ve a la Reina Valera, este mismo versículo va a decir, si alguien
ve la desnudez de su hermana suya, comete un acto vergonzoso y los dos serán ejecutados en público. Ve el cambio de palabras, ve porque a veces la Reina Valera es más, es palabra por palabra traducción del hebreo y cómo lo podemos entender más. Por eso, ¿ok? Entonces, entonces Levítico 20:10, cuando dice, no, Génesis 9:22, cuando dice y Cam vio la desnudez de su padre, significa y se refiere a un acto sexual, ¿ok? Ahora, si continuamos leyendo, ahora vemos Levítico 18:7. Se puede pensar que cometió un acto sexual en contra del padre, pero no. Levítico 18:7 dice, no deshonrarás a tu padre teniendo relaciones sexuales con tu madre, no lo harás porque es tu madre. Esta es nueva versión internacional. Una vez más, si usted tiene la Reina Valera, usted va a leer, no deshonrarás a tu padre viendo la desnudez, no verás la desnudez de tu padre, viendo la desnudez de tu madre, no lo harás porque es tu madre. ¿Qué significa? Que al ver la desnudez de su padre, de Noé, tiene la connotación de que al lado de él estaba su mujer también desnuda, ¿ok? Entonces, ¿qué se refiere a que Cam tuvo relaciones sexuales con su mamá? Fue tentado, lo vio, y como el corazón desde su juventud tiene maldades, Cam fue tentado y tuvo relaciones con su mamá. ¿Qué significa eso? Y Cam, padre de Canaán, ¿qué significa eso? Que Canaán es hijo de Cam y de la mamá, porque es esposa de Noé. ¿Qué significa? Que Cam cayó en pecado sexual con su mamá y produjo o producieron a Canaán, que significa es una desviación sexual, que por primera vez vemos en Génesis, o no lo vemos, pero lo es específicamente dicho, porque pudo haber pasado antes para poder multiplicar, ya ves, hermanas con hermanos y, bueno, parientes lejanos y todo eso, que no sabemos qué pasó, de dónde salieron las esposas la esposa de Caín, ¿verdad? Pero es la primera vez que aquí en la Biblia se difiere a eso y que eso causa un nuevo pecado, que significa una nueva puerta fue abierta a la perversión, la corrupción por medio de Cam. Entonces, versículo 23, cuando dice, Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, significa que ellos resistieron al pecado, ellos resistieron a la tentación, porque lo que hizo Cam no nada más fue a tener relaciones sexuales con la mamá, sino que también invitó a los hermanos a tener relaciones con la mamá, al decirles, hey, les contó, ¿ok? Entonces, Sem y Jafet hicieron lo que hicieron fue, resistieron el pecado y honraron a sus padres. Lo taparon, lo cubrieron y se fueron así al revés para no verlo, y es lo que describe la Biblia en versículo 23. Sí, yo sé, está grueso el asunto, ¿verdad? ¿Ya? Estoy con usted, realmente que estoy con usted. Versículos 24 al 25 dice, y despertó Noé de su embriaguez. Ahora, mis hermanos, habíamos hablado y habíamos usado a Noé de ejemplo, habíamos dicho qué tan justo era, qué tan bueno era, qué debíamos de aprender de él. Pero recuerde Proverbios 24:16. ¿Qué nos dice? Ahora el Señor se emborrachó y bueno, esto pasó, como dicen, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Bueno, Noé también tuvo culpa porque se embriagó. Tu Biblia está tan bien cuidada que se pegan las páginas. Proverbios 23. Proverbios 24:16.
¿Qué nos dice? Porque 7 veces podrá caer el justo, pero otras tantas se levantará. Los malvados, en cambio, se hundirán en la desgracia. ¿Qué significa? Que un hombre justo se va a caer, pero se va a levantar. Y uno que ya de por sí es malo va a seguir en el hoyo, básicamente. Entonces vemos que este hombre justo lamentablemente tuvo una falla, se embriagó y abrió la puerta a que esto pasara. Su hijo fue tentado al pecado y cayó. Y entonces, por eso es que es mala la embriaguez, mis hermanos. Ahora, aquí vamos a tocar un tema que hay discordia por muchos lados, ¿ok? Hay diferentes opiniones. Y está bien, todos podemos tener una opinión distinta. Está bien. Pero leamos Efesios 5:18 y veamos qué nos dice eso. Cinco, 18 al 20, Efesios 5, 18 al 20. ¿Qué dice? No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor, no se emborrachen con vino. Ese es un versículo que nos dice que no nos debemos emborrachar. No dice que no tomemos vino, ¿ok? Dice que no nos emborrachemos, que no nos embriaguemos, ¿ok? Y por lo mismo aquí va a haber diferentes opiniones y usted tiene usted tiene su propia opinión, la puede tener. Nosotros, pues, cada quien puede tener una opinión. No es para pelearnos, no es para irnos unos en contra de otros, es que simplemente que cada cabecita es un mundo. ¿Okay? Yo tal vez no pueda tener problemas con el vino, pero a lo mejor mi esposo sí, ¿ok? O tal vez mi hermano, tal vez mi hijo, no sé. Entonces, simplemente tratemos de controlarlo, balancearlo de acuerdo a nuestra propia perspectiva y no poner nuestra opinión en los otros, ¿ok? Si yo no tengo problema con vino, no le puedo decir a alguien, tú tómate una, no le hace. No se lo puedo decir, porque yo no sé dónde está esa persona. Igual, la persona que sí tiene problemas de vino no debe de decir a las otras personas, ay, qué sangrón eres, ¿por qué no tomas? O qué religioso eres, ¿por qué no tomas? No. Así es, la cosa es, cada quien decide lo que debe de estar. Yo no estoy para decirle y otra persona tampoco está para decirle, y así nos vamos respetando y tenemos límites. ¿Estamos de acuerdo? Al menos es mi opinión. Dígame usted qué piensa y de ahí podemos conversar. ¿Ok? Entonces, dice, después de eso Noé empezó como a profetizar y dijo, maldito sea Canaán, o sea, el hijo que produjo esa desviación, ese pecado, dice, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Y más que mira, estaba profetizando, porque sabemos qué pasa con Canaán. Sabemos después en la historia qué pasa con Canaán. Y si usted lo sabe, lo invito a buscarlo. ¿Qué pasa con Canaán? Por medio de estos 3 hijos, se empieza a dividir y se hacen las 3 regiones. ¿Okay? Una de ellas es la región de Canaán, de donde nada bueno salió. ¿Okay? Entonces, vamos a seguir platicando de eso, pero por ahora, si a usted le interesa, busque qué pasa en la tierra de Canaán. ¿Okay? Génesis 9:26 dijo más, bendito por Jehová, mi Dios será Sem. Bendijo a Sem porque resistió al pecado, y sea Canaán su siervo. Entonces lo hizo esclavo de esta otra tierra, de esta rama de donde va a salir, las descendencias de Sem. Y luego dice Génesis 27, engrandezca a Dios a Jafet, y habita en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo.
Entonces, lamentablemente, Noé maldijo a Canaán y profetizó sobre de eso y los hizo esclavos y lamentablemente profetizó que nada bueno iba a salir, mas a los otros dos que resistieron el pecado, los bendijo y los puso sobre Canaán. Y ahí es cuando empezamos a ver las tres divisiones del Nuevo Testamento, del principio de las tres divisiones del Nuevo Testamento. ¿Ok? El último versículo es del 28 a 29 y dice, y vivió Noé después del diluvio 350 años. Después del diluvio, tenía 601 y después del diluvio vivió 350 años. Y dice 29, y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. 950 años y murió. 600 de cuando empezó el diluvio, 350 después de eso, 950 años vivió Noé y murió. Y aquí nos quedamos. ¿Y qué podemos aprender de Génesis 9, mis hermanos? Número 1, que Dios es misericordioso y creó un pacto con la humanidad que hasta el día de hoy sigue porque seguimos viendo el arco iris sobre nosotros, ¿verdad? Número 2, vemos como la falla de un justo, que toda la vida fue justo y toda la vida fue bueno, la poquita falla, las consecuencias de esa una falla que puede pasar, que puede abrir la puerta a maldiciones, que puede abrir la puerta al pecado sobre nuestras generaciones. Lamentablemente, como padres a veces abrimos esas puertas a que nuestros hijos sean tentados, lamentablemente. Y la historia sigue igual hoy en día, mis hermanos, como padres, como hijos, hemos visto eso repetirse, lo he visto repetirse en mi propia familia, por eso lo digo, pero hasta el día de hoy, gracias a Dios, tenemos a un redentor, tenemos a alguien que pagó por esos pecados y podemos tener reverso de todas esas maldiciones. En fin, mis hermanos, cerremos en oración. Lo invito a cerrar en oración. Padre, gracias por tu palabra, que es buena. Gracias por tu gracia, por tu misericordia, Señor, que no me canso de decirla ni mencionarla, Señor, porque es infinita. Es infinita, es un amor extravagante, es un amor loco que tienes por nosotros, Señor. Se ve desde el principio del tiempo, Señor. Señor, ayúdanos a mantenernos rectos y justos el resto de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a no crear tentación para nuestras descendencias, Señor. Ayúdanos a hacer un reverso de esas maldiciones que tal vez otras generaciones han abierto, Señor. Ayúdanos a cambiar eso, ser esa persona que enderece nuestras generaciones de aquí en adelante, Señor. Gracias por tu palabra. En nombre de Cristo Jesús, yo bendigo a todos mis hermanos que ven esto, que nos acompañaron por medio de esto, que nos edifique, Señor, que tome raíz en nuestros corazones. Gracias por todo lo que tú eres. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Bueno, mis hermanos, muchas gracias. Los veo a las 9, que ya es bien cerquita, porque nos adelantamos con esto de las fallas técnicas, pero los ven un ratito, ¿ok? Buenas noches.